¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, hoy nuevamente con un nuevo video sobre enneagrama. Y bueno, damos vuelta a veces un poco en los mismos temas, pero con diferente perspectiva, con una mirada diferente. En este caso, que he estado posteando en Instagram y en Facebook acerca del soltar, es decir, esto de eh, saber o conocer que por qué nos cuesta soltar o para qué nos cuesta soltar, aceptar que hay cosas que sí las podemos cambiar y cosas que no para poder soltarlas. Hoy les he traído el soltar desde los eneatipos viscerales del eneagrama, que son el 8, el 9 y el 1. Dentro de esta área, digamos, el miedo básico de esta área es a no poder. Como es el área instintiva que tiene que ver con la autonomía y la independencia, realmente al no poder, tiene que ver también con la acción, con toma de decisiones, con la acción en general. ¿Y cuál es el miedo? No el miedo, perdón, la emoción soterrada que aparece es el enojo o la ira que se presenta de diferente modo. Ahora bien, vamos a ver qué tiene que soltar cada eneatipo. En el caso del 8, que es un eneatipo que se siente fuerte, es decir, en la sombra evita la vulnerabilidad, que él la confunde, digamos, mejor dicho, evita la debilidad, que para él ser débil es, tiene temor a que se sienta amenazado, de que vayan a ir por él, que se sienta traicionado, etcétera, porque para el eneatipo 8 la vida le pone el cuerpo a la vida porque es un lugar para luchar. Entonces, desde su ego, el 8 empieza a controlar y a dominar a su entorno, ya sea su familia, su lugar de trabajo, o donde sea que desarrolle su actividad. Por este temor que les digo a ser traicionado, hay una frase muy característica del 8 que dice, ustedes están conmigo o en contra mío. Entonces, siempre tiene necesidad de protegerse, de defenderse contra ese mundo hostil, porque es muy posible que durante la niñez, dentro de los posibles escenarios, haya visto en alguno de sus progenitores mucha violencia, muchas veces, a veces violencia del padre hacia la madre, donde ha salido de niño a proteger a su mamá, u otros posibles escenarios que no vienen ahora el caso, porque eso tiene que ver con la pauta infantil del eneagrama. Y, por supuesto, como está dentro del área visceral, tiene miedo a depender de otros, porque él se considera líder, se considera que él es dueño de la verdad, que por eso es que en realidad tiene características de líder, porque es una persona que a lo mejor, qué sé yo, supongamos un grupo de gente, han ido a las sierras, y bueno, no se han ido con un guía, y entonces van caminando, y por ahí dice, ay, ¿por dónde tenemos que ir? Y entonces a lo mejor viene el 8 y dice, bueno, vamos por acá, y ahí lo siguen. Tiene esa capacidad de liderazgo, de influir. Pero cuando está muy en sombra se pone en jefe se pone dominante y controlador. Entonces, ¿qué es importante que suelte el eneatipo 8 para vivir en paz, en armonía, para no tener que estar defendiéndose siempre de este mundo que él ve hostil? Tiene que conectarse primeramente con lo que siente, es decir, con esa parte. Muchas veces los 8 tienen que conectarse con algo de su niñez, de vuelta a esa parte inocente del niño, donde no ve ningún peligro, que es confiado, y allí cuando conecta, no con su debilidad, sino con su vulnerabilidad, entonces ya deja de defenderse tanto, deja de controlar y de dominar. Entonces tiene que soltar eso, el control, el dominio, ese miedo a depender de los otros. Vamos al eneatipo 9. El eneatipo 9, ya lo hemos visto acá, evita el conflicto, porque en realidad es posible que de niño haya estado en algún ambiente
en su niñez que haya sido un poco hostil o que no lo hayan tenido muy en cuenta, o cuando hacía a su modo era reprendido, o tenía algún mensaje disonante, es decir, algún mensaje de hacías esto así o no, no lo hagas así. Entonces, por ese motivo, para protegerse, el 9 ha querido pasar desapercibido. Y entonces trata de evitar todo, le ha quedado, digamos, dentro de este patrón automático, esto de evitar todo tipo de conflicto, todo tipo de enfrentamiento que pueda llegar a tener con su entorno, que muchas veces es real y muchas veces él ve conflicto donde no hay, porque ¿qué pasa? Frente a esto si bien en luz puede mediar entre dos partes, puede ver la parte de uno y la parte de otro, en realidad cuando esto muchas veces lo hace perderse de sí mismo. Por eso decimos que la pasión es la pereza y tiene como una indolencia, es decir, le cuesta conectarse con su interior, con lo que él quiere y siente realmente, a pesar de ser un eneatipo que está dentro del área del instintivo, le cuesta conectarse con lo que, digamos, con lo que su cuerpo le dice, esto lo digo desde el focusing, y dice muchas veces que sí cuando tiene que decir que no. Entonces empieza a construir una identidad que no es su verdadera identidad, sino que depende mucho de lo que los otros piensan y dicen, para no confrontarlos. Entonces, ¿qué tiene que soltar el eneatipo 9? Tiene que soltar la indolencia de no comprometerse con su interior, tiene que tratar de afirmar, porque muchas veces suelen tener baja autoestima por este motivo, pero hay una práctica muy importante, es que es tomar conciencia de cuando frente a una decisión que tiene que tomar, no dejarla en manos de otros, sino que fijarse en qué es lo que realmente quiere y muchas veces decir que no cuando tiene que decir que sí. Los otros días estaba trabajando con una clienta de coaching y aparentemente es una 9, y entonces me decía justamente esto de que se diluye o termina haciendo un montón de cosas que tendrían que hacer otros y que lo termina haciendo ella porque no quiere sentirse, no quiere confrontar, no quiere sentirse rechazada, que la miren mal, etcétera. Entonces, una digamos, de los tips que le di que tienen que ver con el coaching es que se conectara con este tema de los actos lingüísticos del coaching que habla de los pedidos, las ofertas, etcétera, donde, por ejemplo, yo le digo a ella, para no decir que no directamente, cuando alguien te pide algo, que generalmente en un pedido tiene que ver con dos partes, la parte que pide y la parte que hace. Eh, y bueno, y también está el componente del tiempo, es decir, la parte que pide o solicita tiene que decir en qué tiempo quiere que se haga lo que está pidiendo y la conformidad. Vamos a poner un ejemplo. Ella me hablaba de que tenía que estar en un negocio, tenía que hacer una lista de precios, y entonces a lo mejor me dice, bueno, quiero hacer la lista de precios. Bueno, perfecto, tenés que hacer la lista de precios. A ver, ¿para cuándo la querés? Es decir, para esta tarde, para mañana, para pasado mañana. ¿Y de qué modo la querés? ¿Qué forma querés que tenga o cómo querés que la haga? Entonces, en vez de decir que sí, y ir contra lo que quiere, porque después se termina sintiendo mal, se termina sintiendo que está como sobrepasada de cosas, es ofertarle a la persona, decir, bueno, mira, yo te lo puedo hacer, pero te lo puedo hacer no para esta tarde o para mañana, sino que te lo puedo hacer para pasado mañana. Entonces realmente fue algo que le gustó mucho porque dice, no estoy diciendo que no, pero por otro lado estoy atendiéndome en el sentido de no ordenar mi tiempo y no dejar de hacer cosas mías por hacer cosas de los otros. Esta es una buena opción para un 9, por ejemplo, cuando se le pide algo, que lo haga. A veces también pasa con el 9, que se le pide algo, dice que sí, pero después no lo hace, no lo hace, no lo hace, y aparece esta rabia o esta bronca en forma pasivo-agresiva. Y entonces finalmente en el entorno terminan enojándose con él.
Pero entonces va creándose de esta manera el 9, empieza a soltar la indolencia y va creando una entidad propia que no tiene que ver con lo que los demás quieren. Vamos ahora al eneatipo 1. El eneatipo 1 que posiblemente ha transitado en su niñez por un hogar muy exigente, que en todo tiempo se le pedía casi que fuera un adulto cuando era niño, que tenía que hacer las cosas bien, correctamente, se le pedía una ética, que sea íntegro, etc. O por ahí ha habido otro escenario alternativo, hablando con algunos unos, que en vez de ser tan estricto el ambiente, era un ambiente tan caótico, que ellos mismos no podían convivir en ese ambiente, entonces directamente se pusieron ellos a decir, bueno, acá voy a poner orden. Entonces, ¿qué pasa con el eneatipo 1? Siempre tiene una tendencia a buscar en la realidad un ideal de cómo él quiere que sean las cosas, ya sea cómo quiere que esté ordenada su casa, cómo quiere que sean los horarios en su casa o en su trabajo, cómo quieren ser que sean presentados los trabajos que tienen que hacer, por ejemplo, si es un jefe, o bueno, cree siempre tener la verdad de cómo se deben hacer las cosas. Entonces, esto lo lleva a buscar un cierto detalle y perfeccionismo que muchas veces lo lleva a resentirse con el medio ambiente y a resentirse cuando las cosas no salen como tienen que ser. Entonces, este resentimiento y esta frustración lo lleva a tener bronca y rabia. Pero en vez de manifestarla como el 8, que la manifiesta directamente, que creo que no lo hablamos esto cuando le hablé del 8, que lo manifiesta directamente, que a veces comete sincericidio y dice las cosas en forma tan dura que las personas que están a su alrededor quedan mal, quedan heridas. Él, en el caso del 1, lo dice de una manera más bien crítica. Lo hiciste bien, pero lo podrías haber hecho mejor. Esto se debe hacer de esta manera. Hay que respetar este horario, etc. Incluso esta crítica va también hacia sí mismo. Por este perfeccionismo que está buscando y el orden, sobre todo el orden de quererse pautar en lo que tiene que hacer, de ver cuáles son los pasos que va a hacer, etc. Y esta a veces se pierde en minucias y pierde tiempo, incluso controla también como el 8, pero es diferente el tipo de control en el sentido de que controla que las cosas estén bien hechas. En el caso del 8 es un dominio más o menos de, se hace lo que yo digo acá. En cambio el caso del 1 sería, se hace como yo lo digo, con este nivel de perfección, o con este nivel de orden, o con este nivel de ética. Entonces, el caso del 1, ¿qué tiene que hacer? Fundamentalmente, soltar esta pretensión de que la realidad sea como él quiere. Tiene que tomar conciencia que la realidad es como es y él lo único que tiene que hacer es aceptarla. Porque si no entra en esta rabia y esta frustración, cuando realmente acepta la realidad tal cual es, empieza a soltar un poco esta pretensión de perfeccionismo y de detalle en las minucias, y bueno, empieza a estar más en paz, más tranquilo, empieza a disfrutar más porque se va a su camino de integración al 7 y suelta, empieza a soltar. Y empieza a dejar de ser tan crítico consigo mismo y con los demás, de modo tal que empieza a mejorar sus relaciones. Bien, acá les he traído entonces, que es, por supuesto que hay muchas otras cosas que soltar, pero lo he hablado esto didácticamente desde los patrones automáticos del ego, de formas de sentir, pensar y actuar que tiene cada uno de estos eneatipos, y que, bueno, espero que si alguno ya está identificado con alguno de estos tres, se pueda ver, y si todavía no se ha identificado, a lo mejor esta es una posibilidad de verse, a lo mejor no en el 100%, porque siempre les digo que esta es una descripción didáctica, todos tenemos un poco de todos,
Y por otro lado, bueno, pedirles por supuesto que me pongan un like o un me gusta cuando realmente les gusta el video, porque ustedes saben que de esa manera, tanto poner el like como suscribirse, mueve el algoritmo de YouTube y esto puede llegar a más personas. Y bueno, yo tengo muchos comentarios que me hacen, pueden hacerme un comentario también debajo del video, se puede hacer un comentario, yo siempre estoy atenta a esto y se los respondo si tienen alguna duda. Y de esta manera yo recibo un feedback de personas que dicen, ay, me vino justo en el momento, ay, qué suerte lo que dijiste porque era lo que me estaba pasando, ay, ahora me di cuenta y entendí por qué yo me comporto así, o por qué se comporta así mi esposo, mis hijos, mi pareja, etcétera, etcétera. Entonces, acuérdense que todos estos, la orientación de todo esto es para lograr un mayor bienestar personal y para vivir en armonía, porque de eso se trata, ya que estamos en un mundo lo suficientemente por ahí desorganizado y caótico, tenemos que buscar este equilibrio interno. Es muy importante. Bueno, desde aquí les agradezco ya, si han visto el video, espero que les guste y entonces acuérdense el like y la suscripción. Bueno, chau, chau, nos vemos entonces en el próximo.